Buenas tardes, doctor Álvaro Mantilla y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Milena Caizatasi, Stephanie Hernández, Jonathan Basantes, Yomi Martínez, Juan Vázquez y Emily Quinoliza. A continuación vamos a presentar el tema sobre las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, por Alicia Gutiérrez. Capítulo 1, 2 y 3. Índice. En el índice vamos a encontrar lo siguiente: introducción histórica, introducción de los mapas conceptuales, análisis de los mapas conceptuales y la bibliografía. Introducción histórica. Pierre Bourdieu explicó cómo las estructuras sociales influyen en las personas y reproducen desigualdades. Su enfoque se basa en el hábitus, que son formas de pensar y actuar; en el campo, que son estos espacios de competencia; y el capital, que se refiere a recursos económicos, culturales, sociales y simbólicos. Propuso una visión que supera el objetivismo y el subjetivismo, mostrando que las acciones están condicionadas, pero no totalmente determinadas. Además, planteó la doble existencia de lo social, como estructuras externas y como hábitos interiorizados. Introducción de los mapas conceptuales. A continuación, se presentarán mapas conceptuales basados en el enfoque teórico de Pierre Bourdieu, cuyo propósito es organizar sus principales conceptos. Esto se desarrollará a partir de la pregunta: ¿cómo se explican las prácticas sociales desde su perspectiva? Con el fin de comprender la relación entre estructuras sociales y disposiciones individuales. Se abordan conceptos clave como campo, capital, hábitus, estrategia y clase social, fundamentales en su teoría. La figura 1, autoría propia en el año 2026 sobre los campos sociales de definición y propiedades. Este mapa nos explicará sobre los campos sociales. En la parte de derecha tenemos el espacio de juego histórico, que es un espacio de juego que se continuó históricamente. Tiene su origen en luchas anteriores y se transforma en el tiempo. Es producto de procesos sociales. Tenemos el sistema de posiciones. Esta estructura es como un sistema de posiciones o de lugares. Está ocupado por agentes estructurados. Cada posición se define en relación con los demás como dominantes, dominarios e intermediarios. Los intereses específicos. Cada campo, como los agentes, tiene intereses específicos diferentes a los campos. Estos intereses están ligados a los recursos y beneficios propios que están en juego dentro del campo. La definición del campo es un campo social dentro de relaciones objetivas entre posiciones. Es un universo social relativamente autónomo, en el que los agentes e instrumentaciones luchan por conservar o transformar la estructura del campo y por apropiarse de los recursos específicos de este juego. En el lado izquierdo tenemos los campos de fuerza y lucha. Es un campo de fuerza, es un espacio de relaciones de fuerza entre los agentes. Estas fuerzas se expresan en luchas por la conservación propios que están en juego dentro del campo. En la autonomía relativa tenemos que el campo tiene reglas propias y lógica específica que lo hacen relativamente autónomo respecto de otros campos, como la parte económica, política, religioso y etcétera, aunque no totalmente es aislado de estos campos. En la síntesis hablamos que los campos sociales son espacios históricos que juegan estructuras donde los agentes ocupan posiciones, tienen intereses específicos y se enfrentan en luchas en un marco de autonomía relativa. Además, también les daré una pequeña introducción sobre este mapa. Es que en el mapa conceptual que estamos observando en esta diapositiva se basa en el concepto del campo social desarrollado por Pierre Bourdieu y explicado por Alicia Gutiérrez. Este mapa busca mostrar de manera organizada cómo funcionan los espacios sociales, entendidos como escenarios donde las personas interactúan y ocupan diferentes posiciones. No se trata de espacios físicos, sino de relaciones entre individuos e instituciones.
Además, el mapa introduce la idea de que estos campos tienen reglas propias y que se han formado a lo largo del tiempo. El objetivo de nuestro mapa es que nos permite ayudar a comprender cómo se estructuran las relaciones sociales y cómo influyen en la vida de las personas. El análisis que yo hice dentro de nuestro mapa es que nos demuestra cómo el campo social es un espacio dinámico donde existen posiciones que dependen de unas u otras, como hablamos de la parte dominantes o dominadas. También explica que cada campo tiene intereses específicos, es decir, objetivos que varían según el texto, como el poder o el prestigio. Voy a dar un análisis sobre el mapa que observamos en la anterior diapositiva. Nuestro análisis se basa en que el campo social es un espacio dinámico donde existen posiciones que dependen de unas u otras, como las áreas dominantes y dominadas. También explica que cada campo tiene intereses específicos, es decir, objetivos que varían según el contexto, como el poder o el prestigio. Otro punto dentro de nuestro mapa es que los campos son escenarios de lucha, donde los individuos compiten por mantener o cambiar su posición. Además, se destaca que los campos no son estáticos, ya que se construyen históricamente y cambian con el tiempo. Finalmente, nuestro mapa nos permite resaltar que cada campo tiene cierta autonomía, aunque sigue relacionado con otros campos. En conjunto, permite entender la sociedad como un sistema complejo de relaciones en constante movimiento. Voy a explicar también algunos conceptos que se mencionaron en nuestro mapa. Por ejemplo, hablamos del concepto del campo social. Es un espacio donde las personas ocupan posiciones y se relacionan. En el concepto de posiciones, son lugares que tienen los individuos dentro del campo, dominante o dominado. El capital son los recursos que tienen las personas como el dinero, la educación y el prestigio. El hábitus es la forma de pensar y actuar según la experiencia social. La lucha nos permite la competencia entre personas por poder o reconocimiento. Y el último término es la autonomía, que dice que es la capacidad del campo de tener sus propias reglas. Un ejemplo en base a la sociedad es que, por ejemplo, en la universidad hay dos estudiantes. Tenemos el estudiante A y el estudiante B. El estudiante A tiene mejores calificaciones, participa y en sí tiene un reconocimiento. Dentro de nuestro mapa, este reconocimiento se le va a llamar como el capital académico, mientras que el estudiante B hace todo lo contrario, pero igual quiere tener la misma recompensa. Esto nos permite observar que aunque ambos estén en el mismo campo, pero en distintas posiciones, compiten por becas o mejores oportunidades. Esto muestra que el campo es un espacio de relaciones e intereses y lucha. Para finalizar y argumentar dentro de nuestro mapa, es que el texto demuestra que la sociedad no es algo fijo, sino un sistema donde las personas están en constante relación y competencia. Bourdieu nos plantea que cada campo tiene sus propias reglas, pero todos están conectados. Esto nos ayuda a entender por qué algunas personas tienen más oportunidades que otras, no solo por esfuerzo individual, sino por su posición y los recursos que poseen. Al mapa número 2, capital e intereses en juego. En este mapa conceptual vamos a explicar el concepto de capital dentro de los campos sociales según Pierre Bourdieu. El capital es importante porque determina el poder que tienen los individuos dentro de un campo y cómo participan en las relaciones sociales. El capital es todo aquello que, acumulado, permite obtener ventajas y ejercer poder en un campo determinado. Existen diversas especies de capital que pueden convertirse entre sí en ciertas condiciones. Aquí se explica que el capital no es solo dinero, sino cualquier recurso que te dé ventaja. Además, estos recursos pueden transformarse entre sí dependiendo del contexto. Capital económico. Es el capital relacionado con recursos materiales y económicos. Este es el más fácil de entender. Dinero, propiedades, bienes. Da poder directo. Por ejemplo, pagar estudios o invertir en negocios. Capital cultural. Se refiere a conocimientos, educación y habilidades adquiridas. Explicación. Incluye lo que sabes, los estudios, títulos, habilidades. Por ejemplo, alguien con educación universitaria tiene más oportunidades. Capital social. Es el conjunto de recursos actuales que están ligados a relaciones y a redes sociales. Son tus contactos, amigos, conocidos, conexiones. Muchas veces conseguir oportunidades depende de a quién conoces.
Capital simbólico. Este se refiere al prestigio, el reconocimiento y la legitimidad dentro de un campo, es decir, es la reputación. Por ejemplo, alguien respetado o famoso tiene influencia aunque no tenga tanto dinero. Capital convertible. Las diferentes especies de capital pueden transformarse entre sí bajo ciertas condiciones. Esto significa que un tipo de capital puede convertirse en otro. Por ejemplo, estudiar, que sería capital cultural, vendría a convertirse en la posibilidad de conseguir trabajo, que se convierte a su vez en capital económico. Síntesis. Los agentes se enfrentan por obtener y conservar capital, y su posición depende del volumen y tipo de capital que poseen. En resumen, las personas compiten por acumular capital y eso define su lugar en la sociedad. Capital e interés en juego. El capital, según Pierre Bourdieu y desarrollado por Alicia Gutiérrez, es un conjunto de recursos que otorgan poder en un campo. Puede ser económico, cultural, social o simbólico, y transformarse entre sí. Los intereses dependen del campo y su lógica, mientras que el habitus conecta estas estructuras con las prácticas. En conjunto, el capital explica las relaciones de poder y las luchas sociales. El texto resume toda la idea principal. El capital es lo que permite a las personas tener ventajas dentro de la sociedad. Existen diferentes tipos de capital y todos influyen en el poder que tiene cada individuo. Los intereses cambian dependiendo del campo en el que se encuentran las personas, ya que cada espacio tiene sus propias reglas. El habitus es lo que conecta lo que somos con cómo actuamos, es decir, nuestras experiencias influyen en nuestras decisiones. Finalmente, todo esto explica por qué existen desigualdades y luchas sociales, ya que no todos tienen el mismo capital. Ahora vamos a explicarlo con un ejemplo aplicado a la teoría, en un caso real. Por ejemplo, en el campo educativo, que podría venir a ser un colegio o una universidad. En este campo, los estudiantes, los profesores y las autoridades participan utilizando diferentes tipos de capital. En el capital económico, por ejemplo, un estudiante con más recursos económicos puede pagar una mejor educación, materiales, cursos extra o incluso estudiar en instituciones más prestigiosas. Esto le da ventaja frente a otros estudiantes. Ahora el capital cultural. También influye el capital cultural. Un estudiante que ha tenido acceso a buena educación previa, que lee más o que tiene apoyo académico en casa, tendrá más conocimientos y habilidades. Esto le permite rendir mejor en clases y destacarse. El capital social se ve en las relaciones. Por ejemplo, un estudiante que tiene contactos, como profesores que lo apoyan o familiares en ciertas instituciones, puede tener más oportunidades como recomendaciones o acceso a información importante. Capital simbólico. El capital simbólico se refleja en el prestigio o reconocimiento. Por ejemplo, un estudiante con buenas calificaciones o que gana premios académicos obtiene reconocimiento, lo que le da más influencia dentro del campo. Capital convertible. Estos tipos de capital pueden transformarse entre sí. Por ejemplo, un estudiante usa su capital cultural, educación, para obtener un título, luego consigue un buen trabajo, capital económico, y con el tiempo obtiene reconocimiento, capital simbólico. Intereses en juego. Dentro de este campo, los intereses varían. Los estudiantes buscan aprobar y destacar, los profesores buscan reconocimiento académico y estabilidad laboral, y las instituciones buscan prestigio. Relación con el poder y las luchas. Todo esto genera desigualdades y también luchas. Por ejemplo, estudiantes compiten por becas, por mejores notas o por ingresar a universidades prestigiosas. Este ejemplo demuestra que, como nos explica Pierre Bourdieu, el capital no solo representa recursos, sino que determina el poder, las oportunidades y las posiciones de las personas dentro de la sociedad. A continuación, el mapa 3.
Eh, Introducción del mapa 3. El hábitus. El hábitus, según Pierre Bourdieu, es un conjunto de disposiciones adquiridas a lo largo de la vida mediante experiencias sociales. Es duradero, se incorpora de forma inconsciente y orienta cómo pensamos y actuamos. Funciona como historia hecha cuerpo, siendo a la vez producto del contexto y generador de prácticas, aunque puede cambiar. Lo hace de manera lenta. Explicación del mapa. El hábitus. Es como lo que llevas dentro sin darte cuenta, que aprendiste de tu familia, escuela y sociedad, y que guía cómo piensas y actúas. Estructuras estructuradas y estructurantes. La sociedad te forma, pero tú también puedes crear cosas nuevas con lo que aprendiste. Son hábitos que duran mucho tiempo y los usas en diferentes situaciones. Historia hecha cuerpo. Todo lo que has vivido se refleja en tu forma de ser y actuar. Interiorización de la exterioridad. Las reglas de la sociedad se vuelven parte de ti. Posibilidad de invasión y límite. Pueden ser creativos, pero dentro de ciertos límites que te dan tu entorno. El hábitus como capital. Lo que sabes y cómo actúas te ayuda en la vida, como una ventaja. Independencia relativa y literal condicional. Tienes libertad para actuar, pero no totalmente porque estás influenciado por la sociedad. Explicación del mapa 3. El hábitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles que orienta de manera en que los individuos piensan, sienten y actúan. Se forma a partir de las experiencias sociales y construye una historia hecha cuerpo, ya que las condiciones sociales se interiorizan y expresan en prácticas cotidianas. Este sistema es estructurado porque proviene de las condiciones sociales, estructurantes porque genera nuevas prácticas. El hábitus permite actuar sin necesidad de reflexionar constantemente, funcionando como un sentido práctico que guía la acción. Sin embargo, no es totalmente rígido. Ofrece cierta capacidad de adaptación e invención, aunque siempre dentro de los límites de la historia social del individuo. Por ello, otorga una libertad cotidiana, condicionada. Ejemplo del mapa. Una chica que creció en una familia donde siempre le enseñaron a respetar responsabilidades y educación. Ahí se ve el hábito como cómo saluda, si es puntual, cómo se comporta en ciertos lugares. Aunque puede tomar decisiones propias, sigue influenciada por lo que le enseñaron en casa. Todo lo que aprendió en su entorno se vuelve parte de su forma de ser y actuar. Bueno, ahora vamos a hablar del mapa número 4, que es autoría propia, hábitos, sentido práctico y estrategia. Tenemos lo que es el sentido práctico, lógica o paradójica, que es una lógica no reflexiva ni controlada, por ser distinta a la lógica científica, que se ajusta al ritmo y urgencia al juego social, y es producto de la experiencia y exigencia del campo, que no requiere de una búsqueda consciente de fines. También tenemos lo que es la racionalidad limitada socialmente. Es una racionalidad condicionada por la información disponible y las estructuras sociales del hábitus, donde la gente está estructurada por su historia y posición. También tenemos, dice que sus decisiones siguen influidas en el campo. Tenemos lo que es la racionalidad limitada, o sea, las decisiones. Permite decisiones más reflexivas, costos y beneficios, pero sin dejar de actuar condicionadas socialmente. Y la gente actúa según exigencias del contexto sin reflexión explícita. La estrategia implica invención y adaptación constante. También tenemos lo que es la relación dialéctica entre hábitus y campo, que vincula el hábitus con exigencia del campo, donde el hábitus se ajusta a condiciones objetivas y los agentes actúan con sentido práctico, reflexible, generando estrategias sin reflexión consciente y generando estrategias sin reflexión consciente. El texto explica los dos modos de conocimiento según Pierre Bourdieu, el práctico y el teórico. Conocimiento práctico en el que usamos en la vida diaria es automático, basado en la experiencia y en el hábitus, por lo que actuamos sin pensar demasiado en el cambio. El conocimiento teórico es reflexivo y analítico,
propio de los investigadores, ya que busca explicar la realidad social de manera más sistemática. La diferencia principal es que el práctico es intuitivo y vivido, mientras que el teórico es abstracto y explicativo. Sin embargo, ambos son limitados por separado. Por eso Bourdieu propone combinarlos para entender mejor la realidad social. Análisis del hábito, su sentido práctico y estrategia. Bueno, en el texto nos explica los dos modos de conocimiento según Pierre Bourdieu, el práctico y el teórico. El conocimiento práctico es el que usamos en la vida diaria. Es automático, basado en la experiencia y en el hábitus, por lo que actuamos sin pensar demasiado. En el cambio, en cambio, el conocimiento teórico es reflexivo y analítico, propio de los investigadores, ya que busca explicar la realidad social de manera más sistemática. La diferencia principal es que el práctico es intuitivo y vivido, mientras que el teórico es abstracto y explicativo. Sin embargo, ambos son limitados por separado. Por eso Bourdieu propone combinarlos para entender mejor la realidad social. Ejemplo, vamos a imaginar a una estudiante que ha crecido en una familia donde siempre se ha valorado mucho la educación y la disciplina. Su hábitos se refleja en que sin pensarlo demasiado, ella tiene el hábito de hacer sus tareas, organizar su tiempo y respetar a sus profesores. Esto lo aprendió desde pequeña y la forma parte de su manera de actuar. En el sentido práctico aparece cuando, por ejemplo, tiene varios trabajos escolares en el mismo día y decide rápidamente cuál hacer primero según la dificultad o la importancia sin necesidad de analizarlo de forma teórica. La estrategia, bueno, se dice que se observa cuando va a obtener buenas calificaciones, decide formar un grupo de estudios con sus compañeros o pedir ayuda al profesor. No siempre lo planea de manera detallada, pero actúa de forma inteligente según la situación. Este ejemplo muestra cómo nuestras acciones no son completamente planeadas, sino que dependen de lo que hemos aprendido, que es el hábitus, y de cómo actuamos en el momento, que es el sentido práctico, y de cómo nos adaptamos a situaciones estratégicas. Modo de conocimiento práctico de los agentes y modo de conocimiento teórico. Empecemos con el conocimiento práctico. Bourdieu dice que este es el conocimiento que usamos todos los días, sin darnos cuenta. Es un saber implícito incorporado que surge de nuestra experiencia directa. ¿A qué se refiere? Pues a que actuamos guiados por el hábitus, esas disposiciones que hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida social. Pongamos un ejemplo cotidiano. Cuando saludamos a alguien, cuando nos adaptamos a una conversación o tomamos una decisión rápida. No estamos pensando paso a paso ni reflexionando teóricamente. Simplemente actuamos. Y eso es posible porque tenemos incorporado un saber práctico. Por eso Bourdieu dice que muchas de nuestras prácticas parecen naturales o evidentes, pero en realidad son producto de nuestra historia social. Ahora pasemos al otro modo. El conocimiento teórico es todo lo contrario. Este es el conocimiento del investigador. Es reflexivo, consciente y sistemático. El investigador se separa, toma distancia de la experiencia inmediata para analizar la realidad. Bourdieu dice que este es el conocimiento teórico. Puede venir de dos enfoques. El objetivista, que se fija en las estructuras sociales, en las condiciones objetivas que influyen en las prácticas, y la subjetivista, que se enfoca en las percepciones, los significados y las experiencias de las personas. Ambos aportan cosas importantes, pero cada uno por separado es insuficiente. Ya que viene lo clave. La diferencia principal entre estos dos modos es el que el conocimiento práctico es aquel vivido, no reflexivo, mientras que el teórico es analítico y abstracto. Pero ojo, Bourdieu nos dice que los dos son parciales. ¿Por qué son parciales? Porque el conocimiento práctico no logra explicar las condiciones sociales que lo hacen posible. Es decir, nosotros actuamos, pero no sabemos por qué actuamos así. Y el conocimiento teórico, ya sea objetivista o subjetivista,
no logra captar completamente la relación dinámica entre las estructuras sociales y la experiencia vivida. Entonces, ¿qué propone Bourdieu? Bourdieu simplemente propone superar esta oposición, no quedarnos solo con uno o con el otro. La propuesta es articular ambos niveles, integrar el conocimiento práctico con el conocimiento teórico para entender mejor la realidad social. Ahora voy a explicar sobre el efecto de Don Quijote, desajuste entre el hábitus y el campo. Este concepto está inspirado en el famoso personaje de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. ¿Qué le pasa a Don Quijote? Pues él veía el mundo con ideas y formas de comportarse propias de los caballeros medievales, pero vivía en un contexto que ya no era ese. Confundía molinos con gigantes, posadas con castillos, actuaba con esquemas del pasado en un presente que ya había cambiado. Bourdieu toma esta imagen para explicar lo que llamamos desajuste entre hábitus y campo. Recuerden que el hábitus son esas disposiciones, formas de pensar y actuar que incorporamos de nuestro entorno social, y el campo es el espacio donde actuamos. Lo ideal sería que el hábitus y el campo estén ajustados, pero a veces, cuando la realidad cambia, nuestro hábitus puede quedarse con esquemas del pasado. ¿Qué pasa entonces? Que seguimos actuando como antes, pero nuestras acciones ya no son adecuadas o no funcionan bien. Es como si nuestro software social no estuviera actualizado. Y ojo, esto no lo hacemos a propósito. Bourdieu dice que actuamos casi sin darnos cuenta, porque esos hábitos guían nuestra forma de ver y responder el mundo de manera inconsciente. Pero hay una buena noticia. El texto nos dice que estos hábitos no son definitivos. El hábito sí puede modificarse con nuevas experiencias, con aprendizaje y con reflexión. Esto nos permite que todas las personas se adapten de mejor manera a los cambios sociales. Pero, sin embargo, hay que tener algo claro. Este cambio no es inmediato. No es que de un día para otro cambiemos nuestra forma de actuar. El cambio es gradual. Toma tiempo. Bourdieu nos dice que modificar el hábitus es un proceso lento porque son disposiciones muy arraigadas en nuestro cuerpo y en nuestra historia. En resumen, el efecto Don Quijote nos alerta sobre lo que pasa cuando el hábitus no se ajusta al campo, pero también nos da una esperanza. Podemos cambiar, aunque sea poco a poco, con nuestras experiencias y reflexión. Muy bien. Muy bien. Ahora, para concluir, vamos a decir que, primero, Bourdieu nos explica las prácticas sociales a través de conceptos clave. El campo es un espacio de relaciones objetivas entre posiciones, como vimos en la figura 1. Cada campo tiene sus propias reglas y autonomía relativa. Segundo, el capital no solo es dinero, sino también capital cultural, social y simbólico. Esto lo desarrollamos en la figura 2. Los agentes luchan por apropiarse de estos capitales dentro de cada campo. Tercero, el hábitus. Como vimos en la figura 3, es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Es la historia hecha a cuerpo, estructurado y estructurante. Guía nuestras acciones sin que seamos del todo conscientes. Cuarto, el sentido práctico. En la figura 4 explicamos que es una lógica implícita que genera estrategias ajustadas al campo, sin necesidad de cálculo racional explícito. Es como un sentido del juego social. Además, Bourdieu plantea la doble existencia de lo social hecho cosa, que son las instituciones y normas externas, y lo social hecho cuerpo, que es el hábitus interiorizado. En resumen, esos conceptos, campo, capital, hábitus y sentido práctico, articulados entre sí, nos permiten entender cómo se producen y reproducen las prácticas sociales y las desigualdades en espacios como la educación, el arte o la política.
Muchas gracias por prestarnos atención. Eso ha sido todo.